Hola, hola, bienvenidos a este que es su programa, El Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Primer y único programa en Bolsa de Valores para todo el hemisferio. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de geopolítica. ¿Por qué Estados Unidos y la administración Trump lanza la operación Lanza del Sur? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién es la serpiente, la cabeza de la serpiente? Vamos a ver realmente qué es el socialismo del siglo XXI y por qué aquellos que somos demócratas, y el pueblo va a entender hoy que no es el petróleo que quiere Estados Unidos, es algo un poquitico más allá de eso. Estados Unidos viene por el control hegemónico en su hemisferio y está correctísimo que lo haga porque identificó el eje del mal. Y el eje del mal es el socialismo del siglo XXI. Le vamos a presentar las evidencias, las pruebas y qué busca Estados Unidos y qué quiere China, Rusia, Irán, Hamas, Hezbollah. Y Estados Unidos le dice, este espacio es mío y va a reclamar su espacio. Por eso el imperio viene a reclamar todo lo que le pertenece, que está correctísimo, lo hemos dicho, porque o estamos con China o estamos con Estados Unidos. Los países no tienen amigos, tienen intereses, y la República Dominicana tiene intereses, y nuestros intereses están vinculados a Estados Unidos. No están vinculados ni a China, ni a Rusia, ni a Irán, ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a ningún país. El 50% de todo lo que exportamos es hacia Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Por lo tanto, los intereses nuestros y de la familia dominicana están vinculados al US dólar, están vinculados al imperio, están vinculados a los yanquis. Hoy tenemos un programa especial para que usted entienda muchas cosas que solamente se pueden ver desde Wall Street y desde los mercados. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, el mundo es muy importante interpretar los acontecimientos que marcan la historia. Estados Unidos acaba de identificar con la administración Trump que las democracias estaban siendo atacadas y no se estaban defendiendo. Y usted dice, ¿pero cómo qué? ¿Pero cómo la estaban atacando? Si existía una guerra híbrida provocada por los países del socialismo del siglo XXI, con Cuba a la cabeza, que fue el primer narcoestado en toda la región. Y vamos a presentar todas las cosas. La DEA, el FBI, la CIA tienen todas las informaciones. Son públicas. Entonces, ¿cómo atacaban el socialismo del siglo XXI las democracias? Bueno, tenemos que ver eventos pasados que pasaron para poder interpretar y entender la historia. Uno de ellos, o varios de ellos, es la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética. ¿Qué significó eso para Cuba? Cuando Cuba comienza a perder el 85-90% de su comercio, ingresa el narcotráfico. Fidel Castro era un narcotraficante. Entonces, de ahí comienza, junto con Luis Ignacio Lula da Silva, Cuba estaba ya, la dictadura estaba en agonía en el 99 y se esperaba que el siglo XXI entrara sin dictaduras. Pero gana Hugo Chávez y le da el oxígeno a Cuba, porque era el hombre que tenía el dinero, los billetes con el petróleo, y comienzan a financiar con Lula, Chávez y Fidel Castro, que formaron el Foro de Sao Paulo, aquellos países que eran democráticos, y ellos comienzan a financiar a sus candidatos. ¿Con qué intención? Con la intención de destruir las instituciones, con la intención de destruir los partidos políticos, con la intención de penetrar todas las instituciones, acabar con todo, llenarla de corrupción, de narcotráfico, para que hubiera una migración masiva y entonces ellos perpetuarse en el poder con un partido único. Eso lo hicieron todos los que eran socialistas del siglo XXI. Ecuador con Correa, Bolivia con Evo Morales, Argentina con Kirchner, con Cristina y el esposo. También teníamos a Bolivia, Lula, que estuvo preso por lo mismo y que se salvó porque hubo un problema administrativo, pero que también es corrupto y que recibió dinero
del Mayo Zambada, más de $1.000 millones de dólares del Mayo Zambada, que está preso en Estados Unidos. Entonces vamos a ver esos eventos históricos para que usted pueda entender por qué nace Lanza del Sur y por qué Estados Unidos viene y está sacando y ya le dio orden a Delcy con la CIA, que acaba de entrevistarse con el jefe de la CIA, que tiene que sacar a China y a Rusia de Venezuela. Venezuela está quebrada. ¿Quién lo quebró? Hugo Chávez y Nicolás Maduro. China está reclamando ahora mismo $20.000 millones, pero se cree que está entre $150.000 millones y $170.000 millones la deuda venezolana. Para que usted tenga una idea, el país más rico de toda Latinoamérica y el Caribe, hoy el segundo más pobre. Colóqueme, señor director, el primer evento, la caída del muro de Berlín, que marca el principio de la era fin de la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín. El muro de Berlín cayó la noche de noviembre, el 9 de noviembre de 1989. Fue un evento repentino que comenzó cuando el gobierno de Alemania Oriental, la RDA, anunció de forma algo confusa en rueda de prensa que los ciudadanos podían cruzar las fronteras hacia el oeste de inmediato. Miles de personas se agolparon en los puntos de control y los guardias, superados, terminaron abriendo la puerta y cae el muro de Berlín. Y la caída de la Unión Soviética, el 25 de diciembre de 1991. Ese día, Mikhail Gorbachev renunció a su cargo como presidente de la Unión Soviética. La bandera roja, con la hoz y el martillo, fue arriada del Kremlin en Moscú y reemplazada por la bandera tricolor de Rusia. Al día siguiente, el 26 de diciembre, el Soviet Union Supremo reconoció oficialmente la extinción de la Unión Soviética, que se dividió en 15 países independientes. Entonces, fíjese, ese es un gran evento que nace con el fin de la Guerra Fría y que comienza a eliminar el país socialista, la Alemania socialista, se junta con la Alemania capitalista y forman una sola Alemania. Y la número 3, señor director, para que veamos ese proceso de disolución de la Unión Soviética, que se divide en 15 países independientes. El 9 de abril de 91, Georgia, Estonia, Latvia, Ucrania, Bielorrusia, Moldova, Lituania, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Rusia y Kazajstán. Entonces, sacan la bandera roja de la hoz y el martillo y usan la bandera tricolor rusa. Cae la Unión Soviética, pero eso tuvo un impacto inmediato en Cuba, que ya Fidel Castro había hecho negocio con el cartel de Medellín y con el señor Suárez, el principal narcotraficante de la época en Bolivia, un multimillonario hacendado, pero era quien suplía el cartel de Medellín de droga y que fue socio de Pablo Escobar Gaviria y que quería pagar la deuda externa de Bolivia en ese momento. Colóqueme, señor director, la número 4 y veamos cuál fue el impacto inmediato y la crisis en Cuba, colapso comercial. Cuando cae la Unión Soviética, Cuba, que tenía problemas, Cuba perdió el 85% de su comercio exterior, que dependía de la Unión Soviética, sufriendo una caída del 90% en el intercambio y una drástica reducción en importación de petróleos y exportaciones de azúcar. Eso fue en el 91. Escasez extrema, hubo apagones diarios, racionamiento severo, pérdida de peso, o sea, las personas perdiendo peso, los cubanos, porque tenían hambre. Entonces, promedio en la población y una contracción del PIB del 36% del 90 al 93. Éxodo y malestar. Decenas de miles de cubanos intentaron huir del país y la insatisfacción creció, llevando protesta y represión, lo que hace el régimen cubano, que es un régimen asesino y que por 67 años lo tiene subyugado y sometido a los cubanos a una miseria extrema. Pero ahora el presidente Trump y la administración Trump con Estados Unidos, que identifica el eje del mal, que es el socialismo del siglo XXI, porque son narcotraficantes, promueven la migración masiva, destruyen las instituciones para crear un partido único y ellos perpetuarse en el poder.
Entonces, a través de la represión de Estado, que tiene una represión brutal y asesina, si usted es disidente, usted o está preso, está muerto, o está desaparecido. Una de dos. Entonces, eso es lo que hacen los regímenes socialistas del siglo XXI. Lo mal llamado, que es el crimen organizado, que está enquistado en el poder en todos los países socialistas, en todos o lo que quedan, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela, que ahora ya comienza la transición con la administración Trump. Y el presidente Trump y Estados Unidos identifica eso, porque la parte interna de Estados Unidos, el daño interno con la exportación de droga hacia Estados Unidos, está matando más de 200,000 jóvenes al año con cocaína y fentanilo, que cualquier guerra que Estados Unidos haya tenido en 100 años. Entonces, Estados Unidos tiene que proteger la parte interna de seguridad nacional, pero la política interna de Estados Unidos su política exterior depende de la interna, porque la política exterior no es más que una extensión de la política interna. Todo lo que hace Estados Unidos dentro lo extiende hacia afuera y va entonces a protegerse internamente, pero tiene que protegerse externamente de lo que le está causando el daño, de lo que quiere Cuba, porque Cuba lo único que ha hecho en estos 67 años es exportar el mal. Exportan la guerrilla, exportan la droga, exportan la delincuencia y la desestabilización de los países democráticos. Por eso era lo que querían hacer aquí. Cuba, y Fidel Castro era un narcotraficante, que lo hemos dicho, y que este es el primer programa que dice eso. Colócame, señorito, la número 5, para que comenzamos a ver quién es Cuba y quién es Fidel Castro. Esa es la serpiente del mal. La dictadura de Cuba y Pablo Escobar. Carlos Leder narró cómo comenzó la alianza ligada al narcotráfico. Ahí vemos a dos narcotraficantes, Fidel Castro fallecido y Raúl Castro, que negociaron con el cartel de Medellín, para que estemos claros en esto. O sea, que los jóvenes revolucionarios que murieron en República Dominicana en los años 60, 70, murieron engañados, no sabían que su líder al final de la jornada era narcotraficante, porque la vida no es como usted comienza, es como usted la termina. Por eso es que tenemos que defender la democracia. Los que somos demócratas, el socialismo del siglo XXI, que es el crimen organizado, tenemos que erradicarlo de la faz de la tierra. Porque ellos van por la democracia de los países, pero la democracia comenzaron ya a defenderse. Qué bueno, porque no nos estábamos defendiendo del crimen organizado. Por eso pierde Boric en Chile, por eso gana paz en Bolivia, y por eso también ahora en Honduras gana un demócrata también la derecha. Porque ya los jóvenes de ahora están identificando que el eje del mal no es el imperio. El eje del mal es el socialismo del siglo XXI, con Cuba a la cabeza, que es quien dirige la orquesta. Es el jefe de la banda. El jefe criminal era Fidel Castro y Raúl Castro, y ahora Díaz-Canel, por supuesto. Colócame la número 6, señor director, para que sigamos viendo. Dice Carlos Leder, el segundo al mando en el cartel de Medellín. Estando yo en las Bahamas, recibí una invitación para visitar a Cuba a través de una doctora. 60 días más tarde me acompañó en mi avión desde Colombia a La Habana, donde aterrizamos autorizados por la familia Castro. Yo no sabía mucho qué querían la dictadura. Eso lo dice Carlos Leder, que duró 33 años preso en una cárcel federal en Estados Unidos. Y la número 7, señor director, para que veamos un poquitico más también, que vamos a ver lo que dice la viuda de Suárez. Dice aquí, ahí vemos a Raúl Castro. El desconocimiento de Leder terminó luego de reunirse en 1981 con figuras de la dictadura, más específicamente el coronel Tony de la Guardia, que años más tarde fue fusilado por orden de la dictadura, que le acusó con trabajar con narco. Pero eso fue Fidel que lo mandó a trabajar con ellos, y después lo acusó, porque ya la DEA tenía muchas informaciones sobre Raúl Castro y el tráfico de droga, y lo fusilaron cuando fusilaron a Antonio Ochoa, el general Ochoa, y fusilaron a De la Guardia también. Para que ustedes entiendan cómo funciona el crimen organizado. Y eso era Fidel Castro, el jefe de la revolución cubana, el líder que todos amábamos, un verdadero delincuente y narcotraficante. Entonces, es para que los jóvenes entiendan qué es el socialismo del siglo XXI.
Ese que está en Brasil, que está en México con la Sheinbaum, que estaba en Chile con Boric, un poquitico más moderado, que estaba en Bolivia con Evo Morales, en Venezuela con Chávez y con Nicolás Maduro, en Ecuador con Correa y todos los demás. Para que la juventud entienda que la democracia es de todos, para que los empresarios sepan y los industriales que la democracia tenemos que defenderla a todos y que el crimen organizado estaba atacando la democracia de todos nuestros pueblos, porque la atacaron aquí también. Aquí estaba Joao Santana en Palacio. ¿Y a quién fue que visitó el expresidente Fernández primero? A Nicolás Maduro y a Hugo Chávez. Y no destruyeron los partidos políticos y no permearon el Ministerio Público, porque es el objetivo final: destruir las instituciones, destruir los partidos políticos, poner a los países a pasar hambre, destruir la economía para que usted dependa del Estado, apoderarse a ellos de todo y entonces darle un cuponcito y entonces matarlo después con represión, y si usted es disidente, usted piensa diferente, o encarcelarlo o promover la migración masiva para desestabilizar a otros países. Entonces las democracias nuestras estaban siendo atacadas por el crimen organizado dirigido por Fidel Castro, Hugo Chávez y Lula da Silva. O sea, 3 delincuentes. Porque Lula ahora tiene que reivindicarse con el pueblo, si él quiere, con el mundo, si él quiere. Porque Estados Unidos sabe que es lo que está pasando con Lula también, que recibió más de $1.000 millones del narcotráfico del Mayo Zambada, el jefe del cartel de Sinaloa, que ya está preso en Estados Unidos y que está declarando. Colóqueme, señor director, la número 8, para que veamos qué más dijo en esta ocasión el señor Carlos Leder. Dice aquí: el Colombo alemán indicó que el negocio propuesto era pagarle $1.000 por kilo en ese momento de cocaína, y que la palabra clave para mencionar el tema era canela. O sea que Cuba le propuso pagarle dinero, y que si hablaban por teléfono o por clave era canela. Cuando hablaban de canela era droga. Y la número 9, señor director: el día que Fidel Castro sucumbió a la cocaína, ordenó a un general mantener contacto con los narcotraficantes y luego los ejecutó por alta traición. Ese líder que la juventud dominicana defendía tanto era un narcotraficante desde los años 80. El primer narcoestado fue Cuba, con Fidel Castro y Raúl Castro a la cabeza, y ahora con Díaz-Canel. Es para que nuestra juventud sepa quién es el socialismo del siglo XXI. ¿O ustedes piensan que los países, los políticos socialistas, comunistas del país no reciben cheques de Chávez y ahora de Maduro? Esos que van y se entrevistan. Nada es gratis, señores. It's no free lunch en América. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver la número 10, señor director, para que sigamos viendo. Dice aquí: en junio del 89, el gobierno de Fidel Castro ejecutó al general Arnaldo Ochoa y al coronel Antonio de la Guardia, ese que se entrevistó y que viajó Carlos Leder para entrevistarse con él a la isla en su avión privada, vinculados con delitos del narcotráfico. Pero fue Fidel que lo mandó a eso, que hiciera negocio directamente. Pero como la DEA descubrió todo eso, entonces lo asesinaron como chivo expiatorio. Así funciona el crimen organizado. Ese era Fidel Castro, un narcotraficante. Raúl Castro, otro narcotraficante. ¿Y de qué se sostiene la dictadura cubana? Porque no produce nada. Cuba es un país parásito. Entonces, y la número 11, señorito, para que veamos la última parte. Dice aquí: en uno de los capítulos, Levy cuenta que Suárez Gómez, ese era el esposo, la viuda del narcotraficante boliviano multimillonario que quería pagar la deuda externa de Bolivia, y el narco colombiano Pablo Escobar viajaron a Cuba y se entrevistaron con el mismísimo Fidel Castro para cerrar un negocio. Cuba permitiría pasar por sus cielos y playas aeronaves que llenaban con cocaína a los Estados Unidos. Los narcotraficantes le pagaban a Fidel $1 millón por día. $1 millón por día. Entonces, es para que tengamos una idea de quién era el señor Fidel Castro Ruz. Aquellos que en la juventud, cuando éramos estudiantes, en los años 70, lo adorábamos y lo amábamos, porque ¿qué joven? ¿Cuál joven
no amaba la revolución cubana o era un idealista y este hombre se convierte del 80 para acá en un narcotraficante. La vida no es como usted termina, no es como usted comienza, es como usted la termina. Para que la juventud entienda que la ambición, por eso mataron a Ochoa. Y vamos a ver más recientemente, esto del 12, del 21 de noviembre del 12, la viuda de Suárez Gómez, el narco boliviano, que escribió un libro y narró muchas historias importantes para que los pueblos sepan que Cuba lo que hace es desestabilizar las economías. Esa es la 12.1, señor director, la 12.1. Dice aquí, revelan el libro secretos del rey de la cocaína. Y amplíeme ese que está subrayado abajo. Dice, la autora del libro El rey de la cocaína, Aida Levy, en la presentación de su obra junto a su hijo Gary Suárez, ayer en Buenos Aires, Argentina. Eso fue el 21 de noviembre del 2012. Eso sale público en Diario Libre. La 12.2, señor director, para que veamos qué dice la viuda. Dice aquí, la viuda de Roberto Suárez Gómez, socio de Pablo Escobar, revela en su libro su relación con el narcotraficante. 2 años después de su muerte, un libro destapa algunos de los secretos mejor guardados de Roberto Suárez Gómez, conocido como el rey de cocaína, el bolivariano, que se asoció con Pablo Escobar y abasteció el cartel de Medellín. O sea que quien abastecía a Pablo Escobar era Roberto Suárez Gómez de Bolivia, un hacendado multimillonario que se metió a la droga porque él era idealista y quería pagar la deuda externa y quería realmente que su pueblo viviera bien, pero no tenía necesidad de eso. Pero sí era socio de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Eso lo dijo, y también de Manuel Antonio Noriega, y la DEA tiene todas esas informaciones, porque son informaciones no de Luis Fernando García, sino de los propios autores de lo que negociaron directamente con el régimen castrista, con Fidel y con Raúl. O sea que el jefe de la banda, la cabeza de la serpiente, era Fidel Castro y Raúl Castro. Cuba es el primer narcoestado del hemisferio que se dedicó a desestabilizar las economías del mundo, que se dedicó a desestabilizar los países democráticos como los nuestros, con su exportación de su revolución, que tenemos que defender la economía, que aquí hay muchos profesionales, entre comillas, notables, que apoyan al asesino de Venezuela, Nicolás Maduro. Entonces, al socialismo del siglo XXI hay que sacarlo de la faz de la tierra. Y a Maduro había que bombardearlo, y que nosotros lo hemos dicho como 200 veces. Y qué bueno que el imperio lo bombardeó. Por eso nace Lanza del Sur, porque Estados Unidos descifra que era lo que le estaba haciendo daño a su seguridad nacional interna, y era el narcotráfico, la migración masiva, y tratar de desestabilizar la economía, y que la juventud de Estados Unidos en 15, 20 años pues estuviera adicta a la droga y desapareciera Estados Unidos. Pero con ello nos vamos nosotros. Eso era lo que hace Fidel Castro y Raúl Castro, que exportan al socialismo del siglo XXI la revolución cubana, que es un fracaso total y absoluto, que tiene 92% de los cubanos en miseria total y absoluta. Un régimen delincuencial, lo mismo que Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro. Colóqueme, señor director, la número 12.2 para que veamos qué más sobre Cuba. Dice aquí, la viuda de Roberto Gómez, socio de Pablo Escobar, revela en su libro su relación con el narcotraficante, la 12.2, señor director. 2 años después de su muerte, el rey de la cocaína boliviano. Entonces, para que sigamos viendo, o la 12.3, exacto, la 12.3, señor director, colóqueme, para que veamos esa parte. Tras su alianza con Escobar, Suárez enfoca el narcotráfico como si fuera una empresa se tratara y crea la llamada corporación entre Pablo Escobar y Roberto Suárez, que funciona como una multinacional y exporta diariamente casi 2 toneladas de droga desde sus laboratorios de la Amazonía boliviana a Estados Unidos. 2 toneladas de drogas diario. Imagínense ustedes el dineral. Si a Cuba había que darle, por ejemplo, 1 millón o por $1.000 por kilo, 1 millón diario. O sea, era mucho dinero para que el pueblo entienda qué era Cuba. Mi padre era el mayor proveedor de droga del cartel de Medellín. Luego se convierte en socio de Escobar
Comercialmente era mejor para ambos ser socios que compradores o proveedores, como cualquier negocio, continúa Gary Suárez. Entonces, es para que ustedes tengan una idea lo que pasó. De ahí nace entonces la lanza del sur. Estados Unidos identifica el eje del mal, lo que riñe con la seguridad nacional en Estados Unidos, que es la migración masiva, la droga, el narcotráfico, el fentanilo, y evidentemente tratar de destruir las instituciones, pero más que todo, destruir la juventud. Y eso es lo que quería Fidel Castro, porque ganaba dinero. Ese revolucionario de la Revolución Cubana, que muchos profesionales aquí defienden, y es un narcotraficante, era porque murió, pero le queda a su hermano, para que estemos claros en eso. Entonces no se puede sentar aquí un socialista que pruebe que esto es falso, pues eso lo tiene la DEA, lo tiene la CIA, lo tiene el FBI. Esos son datos fehacientes, ya contados, entregados a Estados Unidos las pruebas por los propios actores. Manuel Antonio Noriega, Carlos Leder, 33 años preso, Roberto Suárez preso, que murió, pero que estuvo preso, para que estemos claros que era lo que hacía Cuba, desestabilizar las economías de los pueblos y desestabilizar la democracia. La democracia estaba siendo atacada por el socialismo del siglo XXI, y por eso comenzamos a defendernos ahora. Y qué bueno que tenemos un presidente democrático y que aceptó que nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, opere desde aquí también con parte técnica. Debieron de salir los aviones de aquí y bombardear a Maduro, ese delincuente. Para aquellos que defienden a Maduro, que son patriotas, entre comillas, y son cómplices de un asesino vulgar, como lo es Nicolás Maduro Moro, y como lo era Hugo Chávez, y como lo era también Fidel Castro, narcotraficante. Todo aquel que defienda a Fidel Castro es narcotraficante, porque eso es lo que era Fidel Castro, un narcotraficante. Entonces, dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces, pero no sé, la izquierda no habla de eso. ¿Por qué la izquierda dominicana no habla de Fidel Castro, que era narcotraficante? ¿Por qué la izquierda dominicana no habla de los miles de muertos que tiene Nicolás Maduro? ¿Y por qué la izquierda dominicana no habla de la migración masiva? O se nos olvida a nosotros que Maduro dijo que el que se mete con Haití se metía con Venezuela, provocando esa migración masiva para desestabilizar la democracia. Eso es lo que ellos hacen, señores. Entonces, yo no tengo nada que perder, porque yo no soy empresario, ni soy industrial. Soy inversor. Ahora, los profesionales, los industriales, los empresarios, sí pierden sus empresas, porque se la confiscan estos ladrones. Y eso no fue lo que hizo Fidel Castro, que confiscó las empresas. Y eso no fue lo que hizo Hugo Chávez y lo que hizo Nicolás Maduro. Colóqueme, señor director, la número 13. La primera cumbre de las Américas se celebra en Miami en el 1994. El 9 al 11 de diciembre de 1994 en Miami, Florida, cuando el presidente Clinton fue el que la convocó y participaron 34 jefes de Estado. Fue la primera vez que se institucionalizaron estas reuniones. Desde entonces se celebran periódicamente para tratar temas de interés nacional. Y uno de los más importantes era promover el ALCA, que era el área de libre comercio entre las Américas. El único que no fue invitado a esa cumbre en el 94, la primera, fue Cuba, porque son 35 países en el hemisferio. Entonces, pero Chávez le salva la vida a Fidel Castro en el 99, porque la revolución cubana estaba ya prácticamente agonizando, y comienza, cuando gana Chávez, le da el dinero a Cuba porque le da el petróleo. Esa es la número 14, señorito. Venezuela envió petróleo a Cuba de 2005 a 2016 por 26.000 millones de dólares. Quien se roba el petróleo de Venezuela era Fidel Castro y Raúl Castro, y Chávez que se lo regalaba. No son los yanquis, como dicen los tontos estúpidos. Ahora, los países no tenemos ni amigos ni enemigos. Los países tenemos intereses. La República Dominicana tiene intereses. Y nuestros intereses están vinculados al US dólar, que eso es lo que quiere China. Entonces Estados Unidos, viendo que el eje del mal está promovido por Cuba, promoviendo el socialismo del siglo XXI, y por eso van por la lanza del sur, que comienza en Venezuela y terminará en Nicaragua. Se va a Cuba y se va a Nicaragua, por gravedad. Yo no creo que Cuba aguante hasta el 2027. Y si aguanta, no creo que llegue más para allá, porque no se sostiene
porque ya la administración Trump le dijo ni un solo peso más en petróleo. Y le dijo a la Sheinbaum, mucho cuidado si tú le mandas petróleo, excepto lo que necesite, de forma humanitaria. Entonces se le acabó el relajo, porque Cuba es un país, un estado parásito, porque no produce nada, porque el socialismo no produce nada. Miseria, hambre y destrucción es lo que produce el socialismo, y asesinato de sus ciudadanos. O, ustedes tienen una prueba, no me lo crean a mí. Busquen los muertos de Cuba, busquen los muertos de Nicaragua, y busquen los muertos de Chávez y de Maduro, porque lo hemos presentado aquí. Y entonces, lo mismo que Petro en Colombia, que Hugo Carvajal, que le toca declarar ahora, ya dijo que financiaron a Petro. Esa es la número 15, señor director. Hugo el Pollo Carvajal, ex hombre fuerte del chavismo, testificará contra Gustavo Petro, para que los pueblos sepan por qué nace Lanza del Sur. Es para Estados Unidos recuperar y sacar a los narcoterroristas y a lo que le está haciendo daño a la democracia, que estaban siendo atacadas por el socialismo del siglo XXI, con Fidel Castro, Lula da Silva y Hugo Chávez, ahora Maduro a la cabeza, para tratar de desestabilizar los países democráticos, instalar partido único y ellos perpetuarse en el poder. Entonces, es para que estemos conscientes. Colóqueme la número 17, señor director, para que el pueblo sepa esto. ¿Y qué es lo que persiguen estos delincuentes que se llaman socialistas del siglo XXI? Después de esa, este jefe de inteligencia de Venezuela revela vínculos con el crimen organizado, es el Pollo Carvajal. Y la 17, señor director, para que veamos los presidentes que recibieron dinero de la Marea Rosada, de Hugo Chávez. Entonces, la 17, señor director, domingo 30 de noviembre de 2014, presidentes que recibieron dinero y soporte del régimen Chávez. Amplíeme ese párrafo, señor director. Todos estos gobiernos responden a la estrategia, amplíelo el primero, señor director, donde están los billetes de dólares, el de arriba, ahí. Todos estos gobiernos responden a la estrategia a aplicar en sus estados el sistema de gobierno con partido único que dirige, fomenta y elabora el Foro de Sao Paulo, nueva internacional neocomunista que fundara Lula y Fidel, los dólares de la denominada Marea Rosada, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Luis Ignacio Lula da Silva, Rafael Correa, Álvaro Colón, Fernando Lugo, Mauricio Funes, Salvador Sánchez, Manuel Zelaya, Ollanta Humala, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Leonel Fernández, Danilo Medina, Jules Wayne Bosch, Tabaré Vázquez, José Mujica, Evo Morales y Daniel Ortega, todos recibieron dinero de Hugo Chávez para comprarlo, para tener compromiso porque están comprometidos. Ese es el llamado socialismo del siglo XXI, que estaban atacando la democracia. Eso se creó para eso, el Foro de Sao Paulo, para atacar los países democráticos, para atacar las instituciones, para crear un partido único, para que ellos se pudieran perpetuar en el poder, asesinar a sus ciudadanos, ponerlos a pasar hambre, confiscar toda la propiedad privada, privatizar todo y entonces dan un cuponcito. Ese es el socialismo del siglo XXI. Y Estados Unidos identificó eso y viene por estos delincuentes que se llama socialismo del siglo XXI, que no son más que el crimen organizado enquistado en los gobiernos socialistas. Por eso ya tomó el control de Estados Unidos de Venezuela. Y qué bueno, no es el petróleo, es algo más que eso, es el poder que viene a reclamar. Y por eso Estados Unidos mostró su músculo y le dijo la CIA a Delcy Rodríguez: sácame a China y sáqueme a Rusia, sáqueme a Irán, porque son los enemigos históricos de Estados Unidos y lo van a sacar de Venezuela, sí o sí, quiera usted o no. Entonces usted tiene dos opciones: o usted es democrático o usted es aliado del crimen organizado, el socialismo del siglo XXI, que quieren destruir las democracias de nuestros países, que quieren destruir la economía de nuestros países. ¿Y dónde era que Joao Santana tenía una oficina? En Palacio. Y ese no es el lugarteniente de Lula da Silva, que está preso en Brasil por el lavajato. O sea, Estados Unidos ahora identifica eso, que nuestra democracia estaban siendo atacadas y viene a implementar el orden. Y qué bueno que viene a implementar el orden. Y colócame la 18, señor, y no vamos a pausa. El régimen de Nicolás Maduro instaló en Venezuela fábricas de drones para uso bélico con la cooperación de Irán.
Ese es el enemigo histórico de Estados Unidos, que quería una bomba atómica para tirarle a Estados Unidos, pero nuestros intereses están vinculados a Estados Unidos, no están vinculados a Nicolás Maduro, un asesino, para aquellos comunistas dominicanos que defienden a Maduro, charlatanes. Entonces, eso tenemos que denunciarlo. Los que somos demócratas siempre vamos a defender la democracia, pero eso es lo que quiere el socialismo del siglo XXI. Y Lanza del Sur nace para eso, es una lanza para sacar a todos los narcoestados de los gobiernos socialistas, y lo van a sacar. Se va a Venezuela y Cuba cae por gravedad, y el próximo será Nicaragua, y Petro tiene el agua puesta, y la Sheinbaum también. O sea, ya se fue Chile, se fue Honduras y se fue Bolivia. Y qué bueno que el imperio vino a poner orden, porque los países no tienen ni amigos ni enemigos, tenemos intereses, y nuestros intereses están vinculados a Estados Unidos. Y por eso tenemos que defender a Estados Unidos. No al imperio, sino nuestros intereses, que están vinculados al US dólar. En el próximo bloque vamos a ver qué más pasó y por qué Estados Unidos viene por ellos, contra todo y contra todos. No se vaya. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la captura del delincuente acusado por terrorismo, por narcotráfico, Nicolás Maduro, ahí lo tenemos a bordo del USS Iwo Jima. Qué bueno. Estados Unidos no le pone como el cartel de los soles, porque es más difícil acusarlo por el cartel de los soles, porque ese es un nombre genérico, pero es más fácil ahora encausarlo como un narcoestado que vende droga, que trafica con droga y que lava dinero y que está asociado con lo peor de lo peor, con grupos terroristas, con Hamas, con Hezbollah, con Irán, con la FARC, con el ELN, China de cómplice y Rusia de cómplice. Entonces es más fácil entrarle por ahí. Por eso Estados Unidos tiene otro tipo de acusaciones también, que eso es válido. No es que lo están liberando de eso, no. Es la inteligencia de Estados Unidos que está entrando ahí. Porque China, ¿qué es lo que ha hecho China? Que se ha metido todo el continente, porque Estados Unidos se descuidó cuando la Torre Gemela, entonces China estaba ganando territorio en todas las Américas, y por eso endeudaba a todo el mundo, todos nuestros pueblos, incluyendo el África. Esa es la número 27, señor director, Debt to China, los 20 países que le deben mucho dinero a China, incluyendo Venezuela, que le está cobrando ahora mismo 20.000 millones de dólares, y que se percibe que la deuda de Venezuela son de entre 150.000 a 170.000 millones de dólares. Quebrada totalmente está Venezuela. Ahí lo tenemos: Pakistán, Angola, Sri Lanka, Etiopía, Kenia, Zambia, Bangladesh, Laos, Egipto, Nigeria, Ecuador, Camboya, Camerún, South África, Congo, Brasil, Mongolia, Argentina. Todo deuda en China. ¿Para qué? Porque China quiere eso, porque es cómplice de Maduro también. ¿Y qué es lo que quiere China realmente? Que su moneda sea la moneda del sistema financiero internacional, porque todo es el poder. Estados Unidos lanza esta operación Lanza del Sur para rescatar su hemisferio, porque identifica el eje del mal que estaba siendo atacado Estados Unidos internamente y todas las democracias del mundo con el socialismo del siglo XXI, que es el crimen organizado enquistado en el poder, porque son narcotraficantes, promueven la migración masiva y son asesinos vulgares. Destruyen las economías para un partido único y ellos perpetuarse en el poder. Colóqueme, señor director, la número 30. ¿Cuánto cuesta producir cada billete? ¿Qué es lo que quiere China? Entonces Estados Unidos exporta su dinero. No es eso el petróleo. Y la número 31, señor director, para que veamos cuánto le cuesta a Estados Unidos exportar. Amplíelo. Billete de $100, eso que está subrayado. Un billete de $100, súbalo, señor director. Un billete de $100 le cuesta a Estados Unidos 8.6 centavos. O sea que hacer un billete de $100 son 8.6 centavos. Y la número 33, señor director, ¿qué es lo que Estados Unidos más exporta hacia el mundo? Pues su billete de $100. Ahí lo vemos. America most profitable export money. The world has a growing appetite for small green pieces of paper with Benjamin Franklin on the front. El mundo quiere ese papel de $100 de Benjamin Franklin que le cuesta a Estados Unidos 8 centavos de dólares. Entonces, y la número 34, señor director, para que veamos, US Export Bank Note. Estados Unidos exportó casi el 50% de sus bank notes y recibe el valor por los $100. O sea, ahí vemos, se refiere a la exportación física
de billetes de $100 estadounidenses fuera de Estados Unidos, siendo una de las exportaciones más rentables del país, porque cuesta muy poco producir un billete de $100, se cuesta centavos, y Estados Unidos recibe el total del billete, por ejemplo, 100 a cambio, y le cuesta 8 centavos. Entonces, la número 35, señor director, US Export of Dollar Banknotes. Estados Unidos exporta su billete, casi 50% del dólar que está circulando en el mundo, Estados Unidos lo exporta para prestarlo sin intereses, porque ese es su mayor asset para exportación. Y la 36, el dólar sigue siendo la moneda del sistema financiero internacional con casi un 60%, y China 2.7%. Por eso China confabula, puede bajar con nosotros, señor director. Por eso China se está aliada a Venezuela, a Rusia, a todas esas partes, organizaciones terroristas en Venezuela, con la intención de que de desestabilizar la economía norteamericana, desestabilizar la juventud estadounidense, porque China no es ciego, y China sabe que Maduro es un narcotraficante, y que Fidel Castro era narcotraficante, y que Raúl Castro era narcotraficante. Estados Unidos identifica el eje del mal, y entonces viene ahora a poner el orden. Con su lanza del sur se va a llevar a Venezuela, va a llegar la democracia a Venezuela. Cuba caerá por gravedad, y también caerá Nicaragua por gravedad, caerá Petro, y si Lula no se preocupa mucho por el bienestar de Brasil, también caerá Lula. O sea, el socialismo del siglo XXI es el mal llamado socialismo, es realmente el crimen organizado dirigiendo los estados y esos gobiernos con crímenes, con droga, con migración masiva y con asesinatos. Y Estados Unidos vino a defender la democracia. Y defendiendo la democracia del crimen organizado, defiende la nuestra. Y qué bueno que tenemos un presidente democrático, porque la democracia, señores, es de todos. O la defendemos todos o la perdemos, como Venezuela, que perdió su democracia en 25 años, y donde Chávez y Maduro han asesinado a más de 400.000 venezolanos, donde solamente en 10 años Maduro ha matado más de 10.000, y hoy Venezuela está quebrada producto del socialismo del siglo XXI, lo mismo que Nicaragua, lo mismo que Cuba, y lo mismo que todos los países socialistas, que no son socialistas. Es el crimen organizado y narcotraficante dirigiendo el Estado y el gobierno. Miren, señores, terminamos por hoy. El ingeniero revela, para usted entenderlo mejor, necesita conocer la bolsa de valores. Y le decimos siempre que para usted ser un buen inversionista necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero revela regresa la próxima semana. Bye bye.